Justo después de que mi esposo falleció, mi hijo y mi nuera mangaron su equipaje y se mudaron a mi casa. Mi nuera dijo: ahora que papá ya no está, mi esposo será el nuevo dueño de este departamento. En ese momento, mi hijo estaba sacando todas mis cosas balas de mi esposo y arrojándolas al pasillo. Pero cuando me levanté y dije 2 palabras, los dos se quedaron paralizados del miedo. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Dejemos juntos una bendición en los comentarios, para que quien la lea sienta que el Señor toca su corazón. Aquella tarde, justo después de que terminó el funeral, el departamento en La Condesa, normalmente tan silencioso, de pronto se volvió un caos. Yo soy María Elena. Tengo 62 años. Una mujer que acababa de perder a su esposo hacía menos de un día. Ni siquiera había tenido tiempo de quitarme el luto. Algunos vecinos aún estaban dispersos en el pasillo, y todos alcanzaron a ver a Alejandro, mi hijo, jalando las pertenencias mías y de Ernesto, y aventándolas afuera como si fueran simples cosas para tirar. Me quedé junto a la ventana, con la mano aferrada al borde de mi ropa negra de duelo. Miré fijamente a Alejandro, como queriendo preguntarle: ¿qué estás haciendo, hijo? La puerta del departamento de enfrente se entreabrió. Doña Rosa, la vecina de edad del 3B, sacó la cabeza con un gesto claramente molesto. En la escalera, 2 muchachos que bajaban del piso de arriba se detuvieron al ver la escena y sacaron sus celulares para grabar. ¡Qué crueldad!, escuché murmurar a una mujer. Apenas terminó el sepelio y ya están así. Camila arrastró 2 maletas hasta el centro de la sala y se plantó ahí, echándose el cabello hacia atrás, con las manos en la cintura. Desde ahora, me señaló, aunque miraba a Alejandro, Alejandro será el jefe de la familia. Este departamento debería ser suyo. Su voz era afilada, cada palabra cayendo como una navaja. Ni un instante se detuvo a mencionar a Ernesto, a quien acabábamos de enterrar esa misma mañana. Oí cada palabra, cada respiro, cada frase era una aguja clavándose directo en el pecho, pero mi rostro no se movió. Solo los nudillos se me pusieron blancos de tanto apretar la tela del vestido de luto. Alejandro estaba junto a su esposa, con la frente perlada de sudor. No se atrevía a mirarme, ni a mirar la fotografía de Ernesto. Ahí estaba, atrapado entre la imagen de su padre y las maletas de su mujer, como un niño grande que no sabe a qué lado pertenecer. Desde hoy nos quedaremos aquí, continuó Camila, con una voz que parecía ensayada. Usted ya está grande, suegra, y vivir sola en un departamento tan amplio no es seguro. Yo ya le dije a Alejandro, lo mejor es que nos mudemos. Así usted ya no tendrá que preocuparse por nada. Yo seguía junto a la ventana. No dije una palabra. Al no recibir reacción alguna, Camila se dio la vuelta y caminó directo a la recámara principal. Esa era la habitación de Ernesto y mía. La cama de madera que compramos al llegar a la Ciudad de México, el closet que Ernesto armó con sus manos, las fotos familiares colgadas en la pared, todo parecía ser invadido por un viento ajeno. Cuando me paré por completo en el umbral, Alejandro se detenía a medias. Camila seguía hurgando en el closet, pero yo sabía que escuchaba mis pasos. Entonces hablé, suave, pero lo bastante firme para que todo el departamento lo oyera. Detente. 2 palabras exactas, frías. Alejandro se quedó petrificado, con la mano aún sujetando la maleta que estaba jalando. Tragó saliva, con la garganta temblando. Camila volteó de golpe. Su mirada chocó con la mía. En ese instante, vi en sus ojos algo que no era enojo ni sorpresa. Era un destello de inquietud, como si de pronto entendiera que la mujer viuda frente a ella no era tan frágil, sino alguien que tenía en las manos una llave que ella no lograba descifrar. El pasillo afuera se quedó en silencio. Doña Rosa ya no cuchicheaba. Los 2 jóvenes seguían con los celulares en la mano, pero también se quedaron quietos. ¿Por qué me dice que me detenga? Habló primero Camila, intentando recuperar su tono normal. Solo estoy ayudándola a acomodar sus cosas. La miré, luego miré a Alejandro. No estoy muerta, respondí despacio. Y esta sigue siendo mi casa. Alejandro cerró los ojos un segundo.
Camila frunció los labios. Iba a decir algo, pero se lo tragó. Retrocedió un paso, apenas perceptible, pero lo vi. Su seguridad de hace unos minutos se resquebrajó. No era el detente lo que le causaba miedo, era lo que venía detrás. Porque sabía que si yo me atrevía a decir detente en ese momento, era porque ya estaba preparada para lo que vendría después. Alejandro seguía inmóvil, como si lo hubieran clavado al suelo. Camila sostenía con fuerza la manija de la maleta, con los ojos fijos en mí, tratando de adivinar qué iba a hacer yo después. Los observé a los dos durante un largo momento. De pronto, sentí como la habitación parecía inclinarse un poco. En ese instante, lo vi todo con claridad. Nada de lo que ocurría ese día era casual. Ernesto, para mí, nunca fue un hombre ruidoso. Era de esos que salen a trabajar a la misma hora, que se visten con pulcritud, que preservan un portafolio de cuero viejo aunque ya debería haberse cambiado. Este departamento en la Condesa le tomó media vida de trabajo honesto pagarlo por completo. Solía decirme, la ley no es perfecta, pero si uno la entiende, por lo menos no deja que otros lo manipulen. Esa frase me la repitió tantos años que me la sé de memoria, sin haber imaginado jamás que un día tendría que usarla para protegerme a mí misma. Durante el velorio, yo estaba sentada junto al altar, con el rosario entre las manos. Miraba la fotografía en blanco y negro de Ernesto, pero mis oídos captaban otras cosas. Alejandro estaba cerca de la puerta, con la camisa negra algo arrugada y la corbata torcida. Observaba el ataúd de su padre con los ojos rojos, pero cada pocos minutos sacaba el teléfono, lo veía rápido y lo escondía en cuanto alguien se acercaba. Yo sabía que lo estaban presionando por deudas. Una madre lo percibe, sin necesidad de que nadie se lo diga. A su lado estaba Camila. También vestía de negro, pero sus aretes brillaban demasiado, y su labial rojo resaltaba de una forma que no combinaba con la luz tenue de las velas. Conversaba con un pariente de Ernesto cuyo nombre yo apenas recordaba, pero escuché claramente. Este departamento debe valer muchísimo, ¿no? La Condesa ya no es nada barata. El otro soltó una risa incómoda. Pues sí, Ernesto tuvo mérito en conservarlo. Supongo que Alejandro tendrá que hacerse cargo de todo, ¿no? Dijo Camila, sin molestarse en bajar la voz. Mi mano se detuvo y una cuenta del rosario resbaló de mis dedos, cayendo al suelo. Nadie lo notó, pero yo sí sentí cómo se me apachurraba el corazón. En un momento en que se rezaba por el alma de Ernesto, ella pensaba en el departamento. A ratos Camila se acercaba a mí, ponía la mano en mi hombro y me decía lo que cualquiera diría en un funeral. Suelita, tiene que cuidarse, no se me ponga tan triste. Pero sus ojos no estaban en mi cara, miraban hacia la recámara, donde la puerta quedaba entreabierta, donde Ernesto colgaba su último traje de funcionario. En una ocasión, se inclinó lo suficiente para que solo yo la escuchara, pero olvidó que la gente mayor oye muy bien lo que necesita oír. ¿Usted ya pensó cómo va a reorganizar todo en el departamento?, me preguntó. ¿A qué te refieres?, contesté sin mover la cabeza. Pues, miró alrededor y bajó más la voz. Las cosas de papá, la recámara, los muebles. Tarde o temprano tendrá que recoger. La casa es grande, y una persona sola es peligroso. Yo no soy una jovencita como para no entender el doble sentido detrás del sola. No era preocupación por mi seguridad. Era que, para ella, sobraba espacio. No respondí, solo asentí levemente. Camila creyó que estaba de acuerdo, así que la siguiente vez habló sin tapujos con uno de los parientes. Yo creo que la suegra no va a poder vivir sola. De todas formas, Alejandro es el único hijo. Más adelante, todo será de él. Aquello llegó a los oídos de las tías de Ernesto. Se volvieron a verme, luego a Camila, con una expresión nada amistosa. Una de ellas negó con la cabeza y murmuró a la otra. Camila no muestra nada de luto por Ernesto. Nomás le interesa el departamento, respondió otra, en voz baja. Los vecinos de años también lo notaron. Don Javier, el de abajo, que jugaba dominó con Ernesto cada domingo, la miró con desconfianza. Doña Rosa dio la vuelta,
Puso su mano sobre mi hombro y lo apretó, como queriendo decirme, yo también estoy viendo todo. El funeral terminó a primeras horas de la tarde. Alejandro estaba cerca de la puerta, con la camisa negra algo arrugada y la corbata torcida. Observaba el ataúd de su padre con los ojos rojos, pero cada pocos minutos sacaba el teléfono, lo veía rápido y lo escondía en cuanto alguien se acercaba. Yo sabía que lo estaban presionando por deudas. Una madre lo percibe, sin necesidad de que nadie se lo diga. A su lado estaba Camila, y enseguida la voz de Camila, clara, sin una pizca del tono suave que había usado antes. Alejandro, empújala bien. Desde hoy esta será nuestra casa. Miré a los dos, y dentro de mí lo entendí mejor que nunca. El momento que había estado esperando para proteger el patrimonio de mi esposo acababa de llegar. En ese instante, cuando me quedé en medio de la sala y dije, «Detente», supe que no solo estaba frenando la mano de Alejandro sobre la maleta, estaba deteniendo algo que llevaba gestándose mucho antes, encendiéndose poco a poco durante meses, mientras yo fingía no verlo. Unos meses antes de que Ernesto falleciera, este departamento seguía siendo tan tranquilo como siempre. Por las mañanas él leía el periódico junto a la ventana, tomaba su café caliente en aquella vieja taza de porcelana. Todavía me sonreía, todavía me contaba historias de política, todavía refunfuñaba porque su equipo de fútbol jugaba pésimo. Solo había algo distinto. La tos que se alargaba más de lo normal, el escalón frente a la recámara que de pronto lo hacía tropezar una y otra vez, y cada vez que subía las escaleras hasta el tercer piso, tenía que detenerse a mitad del tramo. Fue entonces cuando Alejandro empezó a venir más seguido. Antes, ocupado con el restaurante, lo veíamos 1 o 2 veces al mes. Pero por esos días aparecía cada semana, aunque no siempre con Camila. Muchas veces llegaba solo, con la camisa arrugada, la corbata deshecha y metida al bolsillo, el sudor marcándole la espalda. «¿Va bien el trabajo, hijo?», le preguntaba Ernesto sin levantar la vista del periódico. «Bien, papá», respondía Alejandro, tan rápido que cualquiera notaría la mentira. «Es que los tiempos están duros. Hay menos clientes». Pero su teléfono no dejaba de sonar. Se salía al balcón para contestar, creyendo que yo no oía, pero la voz al otro lado alcanzaba a colarse. «Si no pagas esta semana, iremos al restaurante. No vamos a esperar más, Alejandro». Después entraba a la cocina a buscar una cerveza. Tenía el rostro tenso como un hilo a punto de romperse, pero cuando yo le decía, «Hijo, ¿quieres comer algo? Te caliento un poco de caldo», él solo movía la mano. «No, mamá, no tengo hambre». Luego, otro día, Camila vino con él. Ernesto dormía la siesta en la recámara, y yo preparé café para los dos. Alejandro ni tocó su taza, seguía pegado al teléfono. Y Camila, en vez de preguntar por la salud de su suegro, se quedó parada junto a la puerta de la cocina, mirando hacia el balcón a través de la sala. «Está carísimo vivir en la Condesa ahora», dijo, como si fuera un comentario inocente. «Un departamento como este, en el mercado, se lo pelearían». Dejé la cucharita sobre el plato y le pregunté, con calma, «¿Y quién te dijo eso?». «Mucha gente», respondió, encogiéndose de hombros y soltando una sonrisa ligera. «Una amiga que trabaja como agente me dijo que esto es oro, y ustedes se han sabido quedar con él tantos años. Eso tiene mérito». «¿Mérito?». Ernesto tuvo que entregar media vida para saldar esa hipoteca. No lo dije, solo la miré. Esperé un poco más. Solo había algo distinto. La tos que se alargaba más de lo normal, el escalón frente a la recámara que de pronto lo hacía tropezar una y otra vez, y cada vez que subía las escaleras hasta el tercer piso, tenía que detenerse a mitad del tramo. Fue entonces cuando Alejandro empezó a venir más seguido. Antes, ocupado con el restaurante, lo veíamos 1 o 2 veces al mes. Pero por esos días aparecía cada semana, aunque no siempre con Camila. Se mataron trabajando toda su vida por esto. «Hablas como si yo quisiera quitarles algo», respondió Camila con una risita. «Solo digo que si tu mamá te pusiera como copropietario, sería más fácil conseguir un préstamo. Nos libramos de las deudas y ellos siguen viviendo aquí. Todos ganan.
Me quedé detrás de la puerta, el corazón fuerte contra mis costillas. Escuché a Alejandro contestar, más bajo: «Lo voy a pensar». Cuando dijo eso, lo supe. Ya estaba empezando a flaquear. Tiempo después, Alejandro mismo me contó lo del despacho jurídico. Aquel día, Camila lo llevó a un edificio de oficinas en la Roma. Un abogado de mediana edad los atendió, con lentes gruesos, hojeó el expediente por encima y explicó todo con palabras simples que aún puedo repetir. La casa que los padres compraron antes del matrimonio es propiedad exclusiva. Si él dejó un testamento válido a favor de su esposa, legalmente los hijos no pueden reclamar la división del inmueble. Si no hay testamento, entonces sí se pasa a la sucesión por orden de parentesco. Camila apoyó el codo en la mesa. ¿Y si no hay testamento? El abogado habló de porcentajes, de la parte de la esposa, de la del hijo, de quién recibe cuánto. Alejandro apenas siguió toda la explicación, pero se aferró a una frase: «Si no existe testamento, hay espacio para pelear». Y en ese hueco comenzó a nacer una esperanza torcida. De regreso, Camila guardó silencio un buen rato. Luego dijo, sin apartar la vista de la ventana del camión: «¿Ves? Todo depende de si hay testamento o no. Si tu papá no dejó nada, tú todavía puedes opinar. Tu mamá ya no es tan joven, quién sabe». «No digas eso», la interrumpió Alejandro, pero su voz era débil. «Mi mamá está muy bien». «Solo digo la verdad», replicó Camila. «Eres el único hijo. Para cualquiera sería lógico que esa casa termine siendo tuya». Luego dijo, sin apartar la vista de la ventana del camión: «¿Ves? Todo depende de si hay testamento o no. Si tu papá no dejó nada, tú todavía puedes opinar. Tu mamá ya no es tan joven, quién sabe». «No digas eso», la interrumpió Alejandro, pero su voz era débil. «Mi mamá está muy bien». «Solo digo la verdad», replicó Camila. «Eres el único hijo. Para cualquiera sería lógico que esa casa termine siendo tuya». Tenía la mano apoyada en la rodilla y las venas marcadas como raíces. «¿Has oído lo que andan diciendo últimamente?», me preguntó. «¿Lo suficiente para entender?», respondí. «No quiero pleitos en la familia», dijo Ernesto, «pero tampoco quiero que cuando yo ya no esté, te arrinconen. Me preocupa más tu bienestar que este departamento». Desde ese día empezó a salir más seguido al notario. Volvía más cansado, pero sus ojos traían cierta calma, como si por fin hubiera aligerado el peso que me quería evitar. Su salud cayó en picada. Tosía más, caminaba unos pasos y tenía que sentarse. Las fechas en el calendario que el doctor marcaba se fueron juntando como avisos de tormenta, y mientras Ernesto se apagaba, Alejandro y Camila venían más seguido. No para traer sopa o medicinas, sino para hacer siempre la misma pregunta disfrazada: «¿Y los papeles de la casa? ¿Los guardó tu papá en algún lugar seguro? ¿Ustedes han pensado en reorganizar sus finanzas?». En esas preguntas, yo escuchaba claramente el chasquido de una semilla de ambición rompiendo su cáscara. El ambiente familiar se volvía más pesado, como si cada persona que entraba cargara consigo una capa de polvo gris. Antes de que llegue una tormenta, el aire siempre se siente así: espeso, tibio, lleno de señales. Después de aquella visita de Alejandro y Camila, cuando hablaron del plan para el futuro, Ernesto se volvió más callado. No se quejaba de dolor ni decía que estaba cansado, pero yo lo veía. Su paso se volvió lento, dejaba la comida sin terminar. Por las noches se sentaba frente al televisor sin realmente mirarlo. Una tarde, cuando aún no oscurecía del todo, me llamó a su estudio. Ese cuarto, durante décadas, fue casi territorio exclusivo de Ernesto. Yo entraba para limpiar, sacudir, regar la planta de la esquina, pero había cajones a los que él jamás me dejaba acercarme. Ese día, cuando entré, Ernesto no estaba sentado en su escritorio como siempre, sino en la silla de madera junto a la ventana, con la espalda algo encorvada y las manos apoyadas en las rodillas. Sobre el escritorio había una caja de madera oscura, vieja, colocada con cuidado y la tapa entreabierta. «Cierra la puerta, por favor», dijo. Su voz no sonaba débil, pero sí tenía un tono firme que no admitía dudas. Cerré la puerta suavemente. El sonido del cerrojo rozó contra el marco.
Ernesto se levantó despacio, fue a la mesa y abrió por completo la caja. Sacó un sobre amarillo, algo grueso, con el sello rojo distintivo de una notaría de la Ciudad de México. Lo tomó con ambas manos y se acercó para entregármelo. Miré el sobre. Reconocí enseguida el tipo de papel que se usa para las cosas que no son juego. Sentí un golpe en el pecho, pero guardé silencio. Extendí la mano y lo recibí sin hacer preguntas. «Es mi testamento», dijo Ernesto, sin rodeos. Levanté la mirada. Él me observaba directamente, sin evadir, sin dramatizar. Era la calma de alguien que ya había pensado cada detalle. «¿Desde cuándo lo hiciste?», pregunté. «Hace más de 1 año», respondió. «Desde que empecé a sentir que mi cuerpo ya no era el mismo, y desde que Camila empezó a hablar tanto del departamento». Volvió a sentarse y me indicó que tomara la silla frente a él. El sobre reposaba sobre mis piernas, más pesado de lo que parecía. «Voy a hablarte con franqueza», dijo Ernesto. «No confío en Camila, y ya no confío en que Alejandro será lo bastante firme para protegerte». Apreté los labios. Escuchar a tu esposo decir que no confía en su propio hijo es una punzada amarga, pero no lo contradije, porque yo también había visto lo mismo. «No quiero juzgarlo», continuó, «pero nuestro hijo es muy débil. Se deja llevar, en las deudas, en el restaurante, en la familia. Yo lo veo». Recordé las veces en que Alejandro bajaba la cabeza, con la factura en la mano sin atreverse a mostrarla. Recordé cómo callaba cuando Camila mencionaba el departamento, cómo solo suspiraba sin pedirle que dejara de hablar. «Este departamento», dijo Ernesto mirando alrededor, deteniéndose en el marco de la ventana, «es lo único que considero resultado del esfuerzo de los dos. Lo demás puede perderse, pero esto no quiero que caiga en manos de alguien que no lo aprecia». Me contó, con voz constante, casi como leyendo notas invisibles en el aire, la vez que Camila habló en el balcón sobre lo caro que estaba la condesa, la vez que pasó por la recámara y abrió el closet sin pedir permiso, la vez que le dijo por teléfono a una amiga: «Si logramos quedarnos con ese departamento, ya no tendremos que preocuparnos por la renta». «Fui a la notaría», continuó Ernesto. «No podía dejar nada a la suerte. Les pregunté todo, que me explicaran la ley mexicana de manera que alguien como yo la entendiera». Me resumió, con palabras simples, lo que le explicaron. «Este departamento, comprado antes del matrimonio, está a nombre de él y es un bien propio. Si él moría sin testamento, el patrimonio se repartiría, según la ley, una parte para la esposa, otra para el hijo, y con muchos trámites de por medio. Pero si había un testamento válido y bien hecho, lo que dice el testamento sería definitivo». «No dejé ningún hueco», dijo Ernesto. «Fui al médico. Pedí un certificado que dice que estaba en pleno uso de mis facultades cuando firmé. El notario certificó que yo entendía perfectamente lo que hacía. Están sus firmas, sus sellos. Nadie podrá decir que me obligaron o que no estaba consciente. Escuché cada palabra y pude imaginar todo el camino que él había recorrido solo, sin contarme nada, solo para llegar ese día y poner ese sobre en mis manos. «Ahí dentro», dijo inclinando la cabeza hacia el sobre, «te dejo el departamento, todo, no a nombre de nadie más, sin compartir. Las cuentas de ahorro que tenemos juntos las dejé repartidas con claridad, para evitar pleitos después. Alejandro no queda desamparado, pero él no tiene ningún derecho sobre este lugar». Tragué saliva. «¿Crees que se enoje?», susurré. «Puede enojarse», dijo Ernesto, «pero no tiene derecho a destruir tu vida». Guardamos silencio. Solo se oía el ruido lejano del tráfico. Ernesto estiró las piernas, se recargó en el respaldo, y me pareció que envejecía varios años en un solo instante. «Este testamento está legalmente notariado», recalcó, pronunciando cada palabra con firmeza. «Nadie puede invalidarlo. Podrán crear problemas, podrán llevarte a juicio, pero en papel no tienen cómo ganar». Miré el sobre, con los bordes ya un poco gastados de tanto que él lo había sostenido. Seguro lo abrió y lo leyó varias veces,
revisando cada línea para asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿Tú crees que ya te vas a ir?, dije casi sin voz. No, Ernesto, no pienses así. Tú tienes que quedarte conmigo. Ernesto no respondió enseguida. Miró hacia la ventana, donde apenas se veía un pequeño cuadro del cielo de la Ciudad de México recortado por los techos vecinos. No sé si será mañana, o el mes que viene, o dentro de un año, dijo. Pero lo presiento. El cuerpo avisa. No quiero esperar a estar postrado, sin claridad en la cabeza, para ocuparme de estas cosas. Para entonces sería tarde. Se levantó otra vez, abrió un cajón lateral y sacó un sobre delgado, más pequeño, sin ningún sello rojo. Solo era un sobre blanco, con su nombre escrito a mano en una esquina, con esa letra inclinada suya. Esto, me lo entregó, te lo quedas aparte, solo lo abres cuando yo ya no esté. Extendí la mano para recibirlo y sentí como si sostuviera un carbón encendido. Quise preguntarle qué había dentro, pero al ver sus ojos entendí que hay preguntas que pueden esperar. En la mirada de Ernesto no había miedo, había serenidad, la serenidad de alguien que ya lo dejó todo en orden, pero que aún guarda una pequeña preocupación, no por los papeles, sino por la persona sentada frente a él. ¿Por qué me lo dices hasta ahora?, pregunté. Porque si te lo hubiera dicho antes, sonrió ligeramente. Habrías dicho que soy fatalista, que pienso tonterías. Pero ahora ya viste cómo son Camila y Alejandro. Ya entiendes por qué tuve que hacerlo. No quería llorar. Me había prometido no llorar frente a Ernesto hasta que no hubiera más remedio. Respiré hondo y asentí. ¿Qué quieres que haga yo?, dije. Guárdalo bien. Miró el sobre del testamento sobre mis piernas. No se lo digas a nadie, especialmente antes de que yo me vaya. No les des oportunidad de presionarme para cambiar algo. Hizo una pausa y explicó con más claridad. Cuando yo muera, llévalo a esa misma notaría. Ellos conocen el expediente. Te van a guiar. Puede que Alejandro y Camila contraten un abogado, que exijan que hagan ruido. Déjalos. Tú deja que el abogado hable con los papeles. Cuando uno discute con palabras, siempre pierde. Asentí. Ese consejo, con el tiempo, sería el más sabio que he recibido en mi vida. Esa noche, cuando Ernesto ya dormía, guardé el sobre del testamento en el fondo del cajón más profundo de nuestra recámara, donde guardo lo que casi nadie sabe que existe: actas de nacimiento, fotos viejas, unas cartas de cuando recién nos casamos. Cerré el cajón con la llave especial y escondí la llave en el abrigo de invierno, colgado en otro closet. Solo yo sabía dónde estaba. El sobre blanco, más pequeño, no lo guardé junto. Lo escondí dentro de un libro viejo en el buró. Cada vez que pasaba por ahí, veía el borde del sobre asomándose, recordándome que un futuro incierto esperaba el momento de abrirse. Dentro de mí había una mezcla extraña. Alivio porque Ernesto pensó en mí, en nuestro hogar, en todo lo que hicimos juntos. Y al mismo tiempo inquietud, porque un testamento siempre es una semilla de despedida. El papel era frío, pero la mano con que él me lo entregó estaba tibia. Sabía que él no hacía esto por egoísmo ni por miedo a que nuestro hijo reclamara nada. Lo hacía porque entendía la naturaleza humana demasiado bien. Poco tiempo después, la enfermedad de Ernesto avanzó rápido. En cada cita médica recordaba las palabras: no dejé ningún hueco. Mientras tanto, Alejandro y Camila preguntaban cada vez más, siempre disfrazando la intención. ¿Dónde están los documentos de la casa? ¿Han pensado en un plan a largo plazo? Cada pregunta era como un golpecito en la puerta del closet cerrado con llave. Una noche, después de volver del hospital, nos sentamos en el sofá sin encender la televisión. Ernesto tomó mi mano. Su mano estaba más delgada que cuando nos casamos, pero el apretón seguía firme. Me miró largo rato. «Debes ser fuerte», dijo, cada palabra nítida, aunque su voz ya estaba cansada. «Esta es la última manera en que puedo protegerte». Le apreté la mano. Esta vez no pude contener las lágrimas. Cayeron sobre el dorso de su mano, empapando aquellas venas azuladas. Cuando me levanté para traerle agua, Ernesto permaneció sentado,
con los ojos cerrados, como descansando. Fui al estudio. Algo me impulsó a cerrar suavemente la puerta. La caja de madera seguía sobre la mesa, vacía, la tapa abierta. Rodeada de papeles, libros y carpetas, sentí que mi futuro se reducía a un sobre grueso y un sobre delgado. Apagué la luz, cerré la puerta. El cerrojo giró y el silencio ocupó el cuarto. Detrás de esa puerta quedaron la caja y los sellos notariales, esperando el día en que todo lo que Ernesto había preparado estallara en una verdadera batalla. Volviendo a la batalla presente, Ernesto ya no está, pero me dejó las armas listas. Mi deber era cumplir su voluntad, proteger el patrimonio de toda una vida. Y así, cuando las palabras «detente» salieron de mi boca, el departamento quedó tan silencioso que parecía que alguien había apagado todos los sonidos. Alejandro seguía en el umbral de la recámara, inmóvil, todavía sujetando la maleta que ni siquiera había logrado abrir. Camila se volvió por completo y me miró fijamente. En su mirada había molestia, un desafío. Y, muy en el fondo, un destello que se parecía demasiado al miedo. No entendía con qué fuerza moral yo me atrevía a hablar así, justo el día en que acababa de enterrar a mi esposo. No aparté la mirada. La sostuve, sin alzar la voz, sin temblar. En esta casa viví con Ernesto más de media vida. Pasamos discusiones, enfermedades, falta de dinero, noches sin dormir. Una nuera con 2 maletas no era suficiente para asustarme. Esta sigue siendo la recámara de mi esposo y mía. Hablo despacio, cada palabra clara, lo bastante fuerte para que se oyera hasta el fondo del pasillo. Camila frunció el ceño, como si no creyera lo que escuchaba. «¿Cómo dice, suegra?», preguntó, levantando ligeramente el mentón. «Lo que dije», repetí, sin apartar la mirada de la suya, «es que esta sigue siendo la recámara de mi esposo y mía. Nadie entra a mover nada mientras yo no lo autorice». Desde el pasillo se oyó la voz de doña Rosa. No era fuerte, pero sí lo bastante clara. «¿Quiere que llamemos al administrador del edificio, señora?». Sabía que lo decía así a propósito, lo bastante alto para que Camila la oyera. En este edificio, la gente mayor quería mucho a Ernesto. Nunca les gustaron los que llegaban después a causar alboroto. Camila se sobresaltó ligeramente. Miró de reojo hacia afuera y vio los teléfonos que seguían apuntando hacia la puerta de nuestro departamento. Entendió perfectamente que, con un par de palabras más, terminaría en redes sociales con ese vestido negro tan elegante que traía puesto para el funeral. «No hace falta, Rosa», respondí hacia el pasillo, con calma. «Solo es un asunto de familia». Volví la mirada hacia Alejandro y Camila. «Siéntense en la sala», dije. «Vamos a hablar con claridad». Quedarse de pie gritando en medio de la casa no es apropiado. Camila quiso contestar, pero Alejandro habló primero, con una voz árida. «Vamos, Camila». Él jaló la maleta fuera de la recámara y la dejó junto al sofá. Ambos se sentaron, dejando un pequeño espacio entre los dos. Yo me senté en el sillón de enfrente. Entre nosotros estaba la mesa de madera donde descansaba la foto de Ernesto y unas velas que todavía no se apagaban. Nadie dijo nada. El tic-tac del reloj en la pared resonaba como un martillo. En la calle, los autos seguían pasando, pero el sonido llegaba como si viniera desde otra ciudad. Pregunté, suave, como si hablara del almuerzo. «¿Qué es lo que quieren aquí?». La pregunta cayó sin adornos, sin rodeos. Vi cómo Camila echaba ligeramente la cabeza hacia atrás, molesta por haber sido arrastrada directo al punto. Era el tipo de persona que prefiere hablar bonito para esconder intenciones feas. Camila soltó una sonrisa fría, respiró hondo, como si juntara valor. «Voy a hablar claro», dijo. «Este departamento ya debería estar a nombre de Alejandro. Su papá falleció, y Alejandro es hijo único. Es lo natural». Alejandro bajó la cabeza. No añadió una sola palabra. Siempre dejaba que ella hablara por él, escondiéndose detrás de su silencio. Lo miré más rato que a Camila. Evitó mi mirada. Tenía los ojos clavados en una grieta diminuta del piso de azulejo. «¿Natural?». Repetí. «¿Qué quieres decir con natural, Camila?». «Usted vive sola aquí», respondió.
con un tono casi académico. Ya no es joven, y esta zona no es la más segura que digamos. Si el departamento estuviera a nombre de Alejandro, nosotros podríamos ayudarla mejor. Y la gente allá afuera también lo vería bien. Remarcó, la gente allá afuera, como si quisiera invocar el peso de la opinión pública. Me recargué en el respaldo, puse las manos sobre mis rodillas, sintiendo las arrugas del vestido de luto. Este patrimonio, dije despacio, lo compró Ernesto antes de que nos casáramos. No es un bien mancomunado. Legalmente se llama bien propio. Camila entornó los ojos. Vi cómo su garganta se movió ligeramente. No esperaba que yo conociera esos términos. Sí, lo sé, dijo, un poco precipitada. Pero aún así, él era el dueño. Y ahora que falleció, el heredero es el hijo. En México hay muchos casos iguales. No estoy hablando de casos, negué con la cabeza. Estoy hablando de los documentos específicos de esta casa. Noté los dedos de Camila apretarse contra su pantalón negro. Su expresión no cambió demasiado, pero parpadeaba más rápido. Ernesto hizo un testamento, dije sin rodeos. Un testamento legal, notariado. En él, dejó este departamento para mí. Completamente. No necesitaba decir más. Solo la palabra testamento bastó para ver cómo su rostro cambiaba de tono. La piel, debajo del maquillaje, palideció 1 grado. Miró a Alejandro, luego otra vez hacia mí. ¿De qué está hablando, suegra? Soltó. ¿Por qué? ¿Por qué su papá haría eso? Se levantó de golpe. Caminó unos pasos por la sala, inquieta, como un animal acorralado. Tocó el respaldo de una silla, luego la puerta, y retiró la mano enseguida, como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Por qué no nos dijo nada? Insistió. Soy su nuera, Alejandro es su hijo. Deberíamos haberlo sabido. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Tal vez porque Ernesto sabía que, si lo decía antes de tiempo, alguien intentaría convencerlo de cambiar de opinión. Y a él no le gustaba que lo presionaran. No mencioné su nombre, pero en esa sala todos sabíamos de quién hablaba. Alejandro, que no había dicho palabra desde hacía rato, levantó por fin la vista. Miró a su esposa, luego a mí. En sus ojos vi algo nuevo, no solo miedo ni cansancio, sino una chispa de arrepentimiento. Mamá, dijo ronco, ¿de verdad mi papá hizo el testamento así? Sí, respondí. Lo hizo en la notaría, con un médico certificando que estaba en pleno uso de sus facultades. Él lo preparó todo. No quería que, después de su muerte, yo quedara atrapada en peleas por esta casa. Camila soltó una risa irónica, aferrándose a la última esperanza. No lo creo, dijo. Tal vez usted está confundida. A veces los testamentos no valen. Hay muchos casos donde se anulan por errores en el trámite. No estoy confundida, respondí. Ese testamento fue explicado por el notario, punto por punto. Está hecho conforme a la ley. Si quieren, más adelante pueden pedir a un abogado que lo revise. No lo voy a impedir. Mantuve mis palabras simples. Con alguien como Camila, no hacía falta hablar de detalles técnicos. Solo había que dejar claro lo esencial. El testamento es válido y está completamente fuera de su alcance. Alejandro se quedó ahí sentado, como alguien jalado de los brazos hacia 2 orillas distintas. De un lado estaba su esposa, mirándolo con esos ojos que le exigían. Di algo, ponte de mi lado. Del otro lado estaba su madre, viuda, recién enterrado su esposo, hablando con un lenguaje que él jamás imaginó que ella conociera. Testamento, bienes propios, notaría. Miré a mi hijo y de pronto lo vi hacerse pequeño. Ya no era el hombre de 30 y tantos con la barba sin rasurar, sino el niño que alguna vez se escondió detrás de mí cuando un compañero lo molestó en la escuela. Aquel día tampoco quiso enfrentarlo. Tuve que tomarle la mano y sacarlo al patio, obligarlo a mirar de frente. Hoy volvía a esconderse, pero esta vez detrás de su esposa. ¿Ya oíste? Camila se volvió hacia él, ansiosa. Eso es lo que está diciendo tu mamá. ¿La vas a dejar decidir todo? ¿Y tú qué eres en esta casa? Alejandro tragó saliva. Me miró a mí, luego vio la foto de Ernesto sobre la mesa. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna frase completa.
En ese instante vi que entendía. No que entendiera la ley, sino que comprendía hasta qué punto había dejado que las cosas se le fueran de las manos. Sabía que estuvo mal dejar que Camila lo arrastrara a aquella oficina de abogados, mal creer que nosotros éramos un fondo interminable para sus intentos fallidos de negocio. Entender que uno está mal no siempre da fuerza suficiente para decir «basta» delante de la persona que quieres. No necesitaba que él se pusiera de mi lado, solo necesitaba que escuchara bien lo que estaba por decir. Ernesto me dejó todo a mí, dije, más bajo, pero más firme. Ustedes no pueden cambiar eso. Apenas terminé la frase, el aire se espesó un poco más. Camila me sostuvo la mirada unos segundos, y luego, de golpe, dio media vuelta y salió hacia la puerta. Alejandro, ven tantito, dijo, con la voz contenida pero clara. Alejandro me miró antes de levantarse. Dejó la maleta en el suelo y siguió a su esposa al pasillo. La puerta quedó entornada. Yo no quise escuchar, pero las voces chocaban contra las paredes y regresaban a mis oídos sin pedir permiso. No podemos dejar que se quede con todo, escupió Camila. Hay que demandar. Si no me haces caso, luego no te quejes de quedarte sin nada. Alejandro respondió más bajo, casi sin aire. Camila, es mi mamá. Precisamente porque es tu mamá, lo interrumpió ella. Tienes que poner las cosas en orden. Eres el hijo único, es tu obligación. Esto no es ambición, es justicia. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que dejaste que tu mamá se quedara con todo mientras tú te quedabas sin un centavo? Escuché claramente cómo insistía en esas palabras. Obligación de hijo. Usaba justo lo que nosotros le enseñamos desde pequeño para manipularlo ahora. En el pasillo, doña Rosa ya se había metido a su departamento, y los dos muchachos también desaparecieron. Solo quedaba la voz afilada de Camila y la voz rota de Alejandro, que no lograba articular nada completo. Al final oí su suspiro. Está bien, voy a preguntar otra vez al abogado. La puerta se abrió y los dos entraron. Camila no me miró. Levantó la maleta y la arrastró cerca de la salida. Nos vamos unos días al departamento rentado, dijo, ya recuperando ese tono resbaloso. Descanse, mamá. Luego hablaremos de una manera más formal. Remarcó, más formal, y se dio la vuelta. Alejandro venía atrás. Al pasar junto a mí, se detuvo medio segundo. Lo miré de frente. Él evitó mis ojos y solo murmuró, «Cuídese, mamá». Y se fueron. La puerta se cerró. La llave giró una vez. El departamento quedó en silencio, solo yo, el altar de Ernesto y las cosas tiradas donde las habían dejado. Unos días después, me di cuenta de que cumplían su palabra. Una mañana, el cartero tocó a la puerta y me entregó un sobre con el logotipo del juzgado familiar de la ciudad. Lo tomé, sintiendo un frío distinto al de aquel sobre que Ernesto me entregó en su estudio. Dentro venía la notificación de la demanda, el nombre de Alejandro primero, el de Camila después, solicitando revisión de la validez del testamento y protección de los derechos legítimos del heredero. Lo leí de principio a fin. Mis manos no temblaron, tal vez porque ya había imaginado esta escena desde el día en que arrastraron sus maletas dentro del departamento. Solo sentí cansancio y un poco de tristeza. Dejé los papeles sobre la mesa y fui a la recámara. Abrí el closet con la llave que desde el día que Ernesto murió no había vuelto a tocar. El sobre grueso con el sello rojo seguía ahí, exactamente donde lo dejé. Junto a él estaban recibos, certificados de compra, copia de la constancia de bien propio, los papeles del médico que firmó antes de que Ernesto acudiera a la notaría. Tomé todo y lo guardé en una carpeta dura. Ernesto dejó todo preparado. Lo único que me tocaba a mí era llevarlo al lugar indicado. Esa tarde, el chisme ya había volado por todo el edificio. En la Condesa, las paredes no hablan, pero la gente sí. Todos habían visto mis cosas tiradas en el pasillo. Habían visto a Camila entrando como si fuera dueña. Ahora que se corría la voz de que el hijo y la nuera querían demandar a la madre, el murmullo era inevitable. Doña Rosa tocó a mi puerta, esta vez con 2 tazas de atole caliente. Me enteré, dijo.
sentándose sin esperar invitación. Si necesita testigos, yo me apunto. Yo lo vi todo ese día. Sonreí apenas. Gracias, Rosa. Puede que sí lo necesite. Don Javier, del piso de abajo, me encontró en el elevador, puso una mano en mi hombro y dijo: «No se preocupe, señora. El juzgado sabe leer papeles. Si necesita compañía, yo voy». Sus palabras no borraron el problema, pero me hicieron sentir más firme. No estaba sola contra el mundo, solo estaba enfrentando la debilidad de mi hijo y la ambición de mi nuera. El día de la audiencia, me levanté más temprano de lo habitual. Preparé una taza de café, la tomé despacio, y revisé por última vez la carpeta, el testamento original, la certificación notarial, los documentos de compraventa, el certificado médico de Ernesto al firmar, las copias de identificación, todo en su orden. El juzgado de lo familiar estaba en un edificio viejo del centro de la Ciudad de México. Un pasillo largo, sillas de plástico pegadas a la pared, gente entrando y saliendo con todo tipo de problemas, divorcios, custodia de hijos, pleitos por bienes. Me senté en una esquina, puse la carpeta de documentos sobre las piernas y entrelacé las manos. Alejandro y Camila llegaron después que yo. Camila llevaba un vestido negro entallado y encima un blazer claro. Parecía lista para una entrevista de televisión. Se maquilló más ligero que de costumbre, lo suficiente para parecer pálida, cansada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista enseguida y cambió de expresión. Alejandro, a su lado, parecía más envejecido. Barba dispareja, ojeras profundas. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y se sentó al otro extremo del pasillo, sin atreverse a acercarse. El abogado de ellos se sentó junto a ellos. Yo lo había visto una vez, cuando llevé a Ernesto a consulta por la zona de la Roma. Abrió su maletín, sacó papeles y susurró algo a Camila. Ella asintió, con el rostro rígido como actriz a punto de entrar a escena. «¿Dónde está su representación?». Escuché una voz masculina a mi lado. Volteé. Era el abogado que me recomendaron en la notaría cuando llevé el testamento para preguntar por el procedimiento. Tendría unos 50 años, cabello entrecano, lentes delgados, vestir sencillo. «Aquí estoy», respondí. «Y los documentos también». «Con eso basta», dijo. «Este asunto no se gana con discursos, sino con papeles». Cuando llegó nuestro turno, entramos a la sala. La jueza era una mujer de mediana edad, con gesto cansado pero ojos despiertos. Revisó el expediente, confirmó la identidad de cada uno y pidió a los abogados que expusieran. El abogado de Camila habló primero. Habló de injusticia, del hijo desplazado de la herencia de su padre, de una esposa que quizá aprovechó la enfermedad del marido para manipular los documentos. No me llamó mala persona directamente, pero soltó suficientes insinuaciones para que la idea flotara. Camila, de vez en cuando, se secaba los ojos con un pañuelito, suspirando en los momentos exactos. Alejandro miraba sus propias manos. No supe si realmente escuchaba lo que su abogado decía. Cuando tocó el turno de mi abogado, no dio discursos. Solo colocó un paquete de documentos sobre la mesa. «Este es el contrato de compraventa del departamento, a nombre del señor Ernesto, con fecha anterior al matrimonio. Esta es la constancia de bien propio. Este es el testamento, firmado hace 2 años, acompañado del certificado médico que avala la lucidez del señor. Esta es la escritura notarial, con firmas y sello del notario». Habló poco, explicando apenas qué era cada papel y por qué era relevante. La jueza tomó cada documento, recorrió las líneas con la vista. Luego miró a Camila. «La parte demandante tiene alguna prueba de que la señora», bajó la vista al expediente para leer mi nombre, «haya obligado al señor Ernesto a elaborar este testamento, o de que él no estaba en pleno uso de sus facultades al firmar?» La pregunta cayó como plomo. El abogado de Camila carraspeó. Empezó a mencionar circunstancias emocionales, pero la jueza lo interrumpió. «Pregunto por pruebas, no hipótesis». Camila abrió la boca. Vi claramente que, por un segundo, estuvo a punto de inventar algo. Pero en cuanto sus ojos pasaron por el certificado médico y el sello rojo de la notaría, se detuvo.
No, dijo, casi en susurro. No tenemos. La jueza asintió y anotó unas líneas. La audiencia no fue como en la televisión. No hubo gritos, ni dramatismo, ni parlamentos elaborados. La mayor parte del tiempo fue revisar documentos, cotejar firmas, verificar procedimientos, sin espacio para tragedias. Al final, la jueza levantó la vista. Después de revisar el expediente, dijo, con voz cansada pero firme, «Este tribunal concluye que el testamento del señor Ernesto es legal, fue elaborado en plena lucidez y conforme a todos los requisitos. El departamento en la Condesa es bien propio y se transfiere íntegramente a la esposa según el testamento». Hizo una pausa y miró a Alejandro. La solicitud de anulación del testamento o de redistribución del patrimonio carece de fundamento. Se desecha la demanda. El sonido en la sala se desvaneció. Solo oí con claridad esas dos palabras: se desecha. Camila se quedó helada. Su rostro, a pesar del maquillaje, no logró ocultar el impacto. Miró a Alejandro, esperando alguna reacción. Pero Alejandro solo bajó aún más la cabeza, con las manos entrelazadas, como si alguien le hubiera arrancado la columna vertebral. No di un salto de alegría. Las victorias en la vida real no traen fanfarrias. Solo sentí como algo pesado se levantaba de mi pecho, dejando atrás otro peso distinto, más frío, el de una familia que acababa de demostrar, frente a un juez, lo rota que estaba. Al salir, fui la primera en caminar. La espalda recta, no para hacérmela fuerte, sino porque si me inclinaba, temía no poder levantarme. El abogado caminó a mi lado y dijo, «¿Ya ve? Al final, los documentos hablan». Asentí en silencio. Detrás de mí oí los pasos de Alejandro y Camila. Murmuraban algo, pero no distinguí nada. Solo supe una cosa. A partir de hoy, nada entre nosotros volvería a ser igual. A la salida del juzgado, el sol caía sobre el pavimento. Alcé la vista y vi una franja de cielo azul, cortada por los edificios grises. «Ernesto», pensé, «¿lo ves? Los papeles que preparaste hicieron su trabajo. El departamento sigue aquí, conmigo, y el precio que pagó la familia, me temo que también lo imaginaste». Respiré hondo, ajusté bien la correa de la carpeta y caminé hacia la parada del camión. Con cada paso, escuchaba la voz de Ernesto repitiéndome, «Tienes que ser fuerte». Esa noche, cuando llegué a casa, el cielo ya estaba oscuro. Colgué el abrigo, encendí la luz de la sala, dejé la carpeta de documentos sobre la mesa y me dejé caer en el sillón. El departamento estaba silencioso de una manera extraña, como si también hubiera pasado el día en el juzgado conmigo. Aún no alcanzaba a prepararme algo de tomar cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Alejandro. El pecho se me apretó de inmediato. Ese día en la corte, él evitó mirarme. Pensé que tardaría mucho en atreverse a llamar. Contesté, «Mamá». Su voz era baja, ronca, como si hubiera caminado un camino muy largo antes de marcar, «Mamá, perdóname». Me recargué en el respaldo del sillón y guardé silencio unos segundos. Tenía 1000 preguntas, 1000 reclamos, pero al final solo le dije, «¿Te obligaron?». Del otro lado hubo unos segundos de quietud, hasta que escuché una respiración quebrada, y luego el sonido de alguien intentando contener el llanto. Alejandro empezó a llorar, no como un niño, sino como un adulto que se ha tragado demasiado y al fin se rompe. «Nadie me puso un cuchillo en el cuello», dijo entrecortado. «Pero las deudas, el restaurante, Camila, me jalaban por todos lados. Soy débil, mamá». Entonces empezó a hablar sin parar, como si el fallo del juez hubiera cortado por fin la cuerda que le apretó la lengua todo este tiempo. Contó sobre las llamadas de los acreedores, sobre las noches sentado en el restaurante vacío, escuchando solo el ruido del refrigerador, sobre las veces que Camila aventaba facturas en la mesa diciéndole, «Eres hombre o no puedes ni con esto». Camila me decía, continuó Alejandro, que el departamento era la única salida, que si tú lo ponías a nombre de los dos, el banco nos prestaría, que pagaríamos las deudas, que empezaríamos de nuevo, que tú, quedándote con todo, eras injusta. Yo lo fui creyendo.
Me repetí a mí mismo que tú no entendías por lo que pasábamos. Lo escuché, con el corazón apretado pero a la vez más ligero. Al menos estaba diciendo la verdad. ¿Dónde estás?, pregunté. Cerca de la casa, respondió. Mamá, ¿puedo subir a hablar contigo? Ven, le dije. Aquí estoy. 15 minutos después. Escuché los golpes en la puerta. Abrí y ahí estaba Alejandro, con la mochila al hombro, la camisa arrugada y los ojos hundidos. No parecía un hombre que acababa de demandar a su madre, sino alguien que había sido golpeado por su propia conciencia. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Ninguno dijo nada. Fui directo a la cocina, tomé una ollita, puse leche y añadí cacao. Ernesto, cada vez que estaba tenso, tomaba cacao caliente. Decía que el café solo aceleraba el corazón, pero el cacao hacía que la cabeza se calmara para pensar mejor. Puse 2 tazas sobre la mesa. Alejandro se sentó, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas. Cuando acerqué la taza hacia él, levantó la cara, tenía los ojos rojos. No lo merezco, murmuró. Y tú todavía me preparas esto como antes. Tú eres mi hijo, respondí. Una cosa no borra la otra. Toma, y luego hablamos. Alejandro sostuvo la taza con ambas manos, inhaló antes de beber, igual que hacía Ernesto. Por unos segundos, vi al niño de 10 años que se sentaba en esa misma mesa llorando porque un compañero lo había golpeado, mientras Ernesto le servía cacao. ¿Qué hiciste exactamente?, pregunté directo. No lo que yo vi, lo que no vi, asintió, mirando la mesa. Camila, desde que papá estaba en el hospital, empezó a hablarme del departamento. Comenzó. Decía que si tuviéramos un inmueble a nuestro nombre, el banco ayudaría al restaurante. Al principio yo le dije que no, que esa era la casa de ustedes. Pero cada vez que me llamaban los cobradores, ella repetía: si no usas lo que tus padres dejaron, siempre serás un fracasado. Se detuvo un segundo, tragó saliva. Empecé a mirarte a ti de otra manera, siguió. Pensé que eras terca, que no querías ayudarme. Me dije que eras egoísta. Era más fácil pensar eso que admitir que yo había manejado mal el negocio. Guardé silencio, dejando que siguiera. Cuando Camila propuso ver a un abogado, fui con ella. El primer abogado fue claro. Si el testamento era legal, no había nada que hacer. Me asusté. Quise detener todo, pero Camila no aceptó. Me llevó con otro, alguien dispuesto a arriesgarse. Y cuando dijeron que podían demandarte, que tú te aprovechaste de la enfermedad de papá, yo sentí náuseas. Pero aún así firmé. No me atreví a decir que no. Temía perderla, temía que me dejara, temía quedarme solo frente a mis fracasos. Alejandro dejó la taza, cubrió su rostro con ambas manos. No sé en qué momento, susurró. Empecé a tenerle más miedo a mi esposa que cariño a mi propia madre. Exhalé despacio. Dentro de mí se amontonaban la rabia, la pena, la decepción, la compasión. Pero lo que quedó más fuerte no fue la rabia. Eres débil, dije sin suavizarlo, pero no has perdido la conciencia. Si no, hoy no estarías aquí. Alejandro levantó la cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no contuvo. Lloró sin esconder nada, las lágrimas cayendo en sus manos, sobre la mesa. No merezco ser hijo de papá, dijo. Si él me viera firmar una demanda contra ti, seguro él. Tu padre lo vio todo desde hace mucho. Lo interrumpí, con voz suave. Sabía cómo eras tú, sabía cómo es Camila, sabía que esto pasaría, por eso hizo el testamento, no para castigarte, sino para protegerme, y si tú querías recapacitar, para protegerte también de ti mismo. Guardamos silencio. Solo se oía el reloj y el hervor suave del cacao en las tazas. El teléfono de Alejandro vibró, miró la pantalla y su expresión se endureció un poco. ¿Camila?, pregunté. Asintió. Dejó sonar varios tonos antes de contestar. No alcancé a oír a la perfección, pero la voz de Camila era lo bastante fuerte como para que se filtraran algunas frases. Todo por tu culpa por no ponerte firme. Te pusiste del lado de esa mujer. Tú mismo estás destruyendo tu futuro. Alejandro me miró, luego apartó la cara,
Alejó el teléfono del oído y dijo, breve, te llamo después. Y colgó. Era la primera vez que le veía no obedecer el mandato escondido en el tono de Camila. Después de un rato en silencio, dijo, mamá, ¿puedo quedarme aquí unos días? No quiero regresar al departamento que rentamos. No quiero dinero, ni casa. Solo. No quiero estar con ella esta noche. Tu cuarto sigue ahí, respondí. Solo está lleno de polvo y con los pósters de fútbol viejos. Deja tu mochila ahí. Alejandro dio una sonrisa triste. No quiero dormir en mi cuarto de antes, dijo. Dormiré en el sofá. Tengo que pensar qué voy a hacer con mi vida. Esa noche, él se bañó a la ligera y luego se acostó en el sofá de la sala, con las rodillas recogidas y un brazo cubriéndose los ojos. Yo me senté en el sillón de enfrente, observando las líneas de su rostro, tan familiares y tan extrañas al mismo tiempo. La mitad era el hijo que yo había criado. La otra mitad, el hombre cuya vida yo no conocía por completo. Le conté acerca de la carta que Ernesto dejó. Tu papá escribió una carta solo para mí, dije. No la he abierto. Sigue guardada en el libro que tengo en el buró. Pensé que cuando todo se calmara, la leería. Alejandro volteó la cabeza hacia mí. Mamá, cuando la leas, dijo, todavía con la voz tomada, ¿me dejas leerla contigo? Lo miré. En ese instante, no era el hombre que había llevado a su madre a los tribunales, sino el niño que se aferraba a mi mano cada vez que tronaba un rayo. Si tu papá la escribió para los dos, respondí, claro que la leeremos juntos. Él asintió, luego volvió la cara hacia el respaldo del sofá. Después de un rato, su respiración se hizo más pareja. Se quedó dormido, aún con la ropa que usó en el juzgado, el teléfono boca abajo sobre la mesa, silencioso por primera vez en muchos meses. Apagué algunas luces y me quedé sentada un momento más. En la penumbra tranquila de la sala, Alejandro dormía hecho un ovillo, igualito que cuando tenía 6 años y se quedaba dormido después de ver fútbol con Ernesto. Lo observé, y dentro de mí surgió una certeza clara. Mientras él supiera regresar, esta casa tendría la puerta abierta, no para que viniera a quitar nada, sino para que recordara a dónde pertenece. Murmuré, sin saber si se lo decía a él o a Ernesto. Con que sepas regresar, yo te abriré la puerta. A la mañana siguiente, la condesa estaba de un silencio raro. La luz del sol se colaba por la ventana, cayendo sobre la alfombra vieja de la sala, ya sin el peso que había sentido las últimas semanas. El ruido de los autos seguía ahí, pero dentro del departamento, por primera vez en mucho tiempo, mi pecho no estaba apretado. Tomé la carta y la coloqué en la mesa. Alejandro la miró, enderezando la espalda. ¿La carta de papá? Preguntó. Sí, respondí. Tu papá pidió que la abriera solo cuando él ya no estuviera, y creo que ha pasado el tiempo suficiente. Nos sentamos uno frente al otro, respiré hondo y abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada, simple, sin adornos. La letra de Ernesto era firme, pareja, sin rastros de temblor, aunque seguramente escribió aquello cuando la enfermedad ya empezaba a morderle el cuerpo. Mi amor, decía la primera línea, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para poner mi cara seria cada vez que lloras. Solté una risa pequeña, ya con lágrimas asomando. Seguí leyendo, en voz alta para que Alejandro escuchara, porque la letra de Ernesto era menuda. Yo sé que Alejandro es débil. Se parece a ti cuando eras joven. Confía demasiado. Se le ablanda el corazón con facilidad. También sé que Camila es ambiciosa. Se parece a tantas personas que conocí en la vida pública. Hablan de justicia, mientras solo ven el dinero ajeno. Pero no escribo este testamento porque los odie, sino porque conozco la naturaleza humana, sobre todo cuando uno es pobre y tiene miedo. Sentí que Alejandro se estremecía del otro lado de la mesa. No lo miré, seguí leyendo. Creo que algún día Alejandro lo entenderá. Quizá pronto, quizá tarde, quizá después de hacer cosas de las que se avergüence. Yo mantengo mis reservas, pero no he perdido la esperanza en mi hijo. Él no es malo, solo es débil. Me detuve y miré a Alejandro. Tenía la cabeza baja y las manos apretadas.
Léela toda, mamá, dijo en voz casi inaudible. Volví a bajar la vista al papel. Este departamento, escribió Ernesto, es para ti. No porque yo crea que Alejandro no sea mi hijo, sino porque sé que si se lo dejo, lo perderá muy rápido. Para ti es un hogar. Para otros, se convertiría en un número dentro de un contrato. No quiero que el trabajo de nuestra vida acabe convertido en un dinero que se escurra entre deudas. La siguiente parte la escribió como si le hablara directamente a Alejandro, aunque en ese momento solo yo era quien lo podía leer. Si mi hijo está sentado ahí escuchando esto, dile, este departamento es para tu madre. Cuando seas realmente un hombre, usa el corazón para protegerla, no las manos para arrebatárselo. Si algún día él logra eso, yo podré descansar tranquilo, donde quiera que esté. Leí esa frase despacio, como clavándola en la madera de la mesa. Alejandro se tapó la boca con la mano, luego la bajó, y una lágrima cayó directo sobre la mesa. El final de la carta era para mí. Perdóname, escribió Ernesto, por dejarte cargar con lo difícil de después. Sé que tendrás que escuchar cosas que un hijo no debería decir, ver cosas que un hijo no debería hacer. Yo no pude evitarlo. Lo que sí pude hacer fue dejar papeles, documentos y leyes de tu lado, para que tengas dónde apoyarte cuando te acorralen. Quiero que vivas bien el resto de tu vida, no para vigilar el departamento, sino para disfrutarlo. Compra las cortinas nuevas que siempre te han gustado. No guardes las viejas, porque Ernesto todavía las usaría. Planta más flores en el balcón, sal a tomar café con Rosa, pasa tiempo con tus amigas. No conviertas este lugar en un mausoleo a mi memoria. No necesito que me perdones si te enojas porque me fui antes. Solo necesito que recuerdes. Hice lo que pude, a mi manera, para protegerte. El resto es entre tú y nuestro hijo. Doblé la carta. No leí en voz alta la última frase. La guardé para mí. La sala quedó en silencio unos instantes. Alejandro estaba ahí, con los ojos enrojecidos y los labios apretados. Papá sabía todo, dijo, la voz quebrada, desde antes de que yo lo hiciera. Sí, respondí. Tu papá no era ciego. Soy un cobarde, murmuró. Él ya sabía lo que yo iba a hacer, por eso se preparó tanto. Si fueras un cobarde de verdad, le dije, no estarías aquí escuchando hasta el final, estarías con Camila buscando otro abogado. Alejandro respiró hondo. Me miró. Por primera vez en muchos años, sus ojos no esquivaron los míos, no suplicaron, no se justificaron. Solo dijo, «Mamá, ¿me das la oportunidad de cambiar? No para tener el departamento, eso ya entendí que es tuyo, sino para empezar de nuevo, para que, cuando alguien recuerde a Ernesto y a su hijo, no piensen solo en el hombre que llevó a su propia madre a los tribunales». Su voz ya no tenía ese tono de prometer por salir del paso, ni esos «voy a intentar», «voy a cambiar», dichos como una máquina. Hablaba como alguien que ya tocó fondo y está empezando a cavar un camino distinto para salir. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo dejó en medio de la mesa. Alejandro se tapó la boca con la mano, luego la bajó, y una lágrima cayó directo sobre la mesa. El final de la carta era para mí. «Perdóname», escribió Ernesto, «por dejarte cargar con lo difícil de después. Sé que tendrás que escuchar cosas que un hijo no debería decir, ver cosas que un hijo no debería hacer. Yo no pude evitarlo. Lo que sí pude hacer fue dejar papeles, documentos y leyes de tu lado, para que tengas dónde apoyarte cuando te acorralen». Alejandro miró la pantalla un momento y luego puso el teléfono boca abajo. No respondió, ni una sola palabra. «¿No piensas llamarla?», pregunté. Él negó con la cabeza. «La he escuchado tanto que terminé sentado frente a un juez como demandante contra mi propia madre», dijo. «Ya basta. Si quiere irse, que se vaya. Yo no voy a aferrarme más». Esa era una frase que, un mes antes, jamás habría imaginado escuchar de Alejandro. Unas semanas después, Camila se mudó del departamento que alquilaban. Ya no la volví a ver. Solo supe por comentarios vagos de conocidos que se había ido a otro sitio, que buscó trabajo nuevo, quizá en otra alcaldía.
Se desvaneció de mi vida como una sombra que cruzó el balcón y tomó otra calle. Alejandro se quedó en mi casa un tiempo. Yo no le entregué el departamento, ni las llaves de la caja fuerte, ni dinero en efectivo. Le di otra cosa: el número de un viejo amigo de Ernesto, dueño de una pequeña tienda de materiales de construcción en el barrio. Ve y dile que eres hijo de Ernesto, le dije. Si te dan trabajo, trabaja. El sueldo no es alto, pero es dinero limpio. Alejandro fue, y lo aceptaron. Hacía de todo: cargar bultos, hacer inventario, entregar pedidos en una camionetita, sentarse a hacer notas y recibos. Por las noches llegaba con las manos llenas de polvo de cemento y los hombros adoloridos, pero con una mirada menos cansada. Ya no hablaba de nuevos proyectos ni de nuevos créditos. Hablaba del número de sacos del día, de los clientes que llegaron. Yo no lo felicitaba, ni lo reprendía. Solo observaba para ver si las palabras que dijo aquella vez, cuando leímos la carta, duraban más de una semana. En el departamento, yo hice exactamente lo que Ernesto pidió. Cambié las cortinas por unas nuevas. Tiré las viejas que él siempre decía que aún servían. Compré varias macetas pequeñas y las puse en el balcón. Cada vez que regaba las plantas, recordaba su frase: no conviertas este departamento en un mausoleo a mi memoria. A veces, al pasar frente al estudio, me detenía en la puerta sin abrirla, solo poniendo la mano en la perilla. La imagen de Ernesto sentado en su silla, revisando papeles, seguía clarísima. En la cocina, su taza favorita seguía en el estante. No sentía que había ganado nada, solo sentía que había honrado lo que él me había confiado. Una mañana salí al balcón, apoyé los brazos en la barandilla y miré la calle soleada de la Condesa. La gente iba a trabajar. Los niños caminaban a la escuela. Un carrito de tamales se detuvo en la esquina. La vida seguía como debía. Una brisa suave pasó, trayendo el olor de los árboles del parque cercano. Cerré los ojos un instante y murmuré, muy quedo: Ernesto, ¿ves? Lo he conservado todo. No esperé respuesta, pero en el toque ligero del viento sobre mi mejilla, sentí algo familiar, suficiente para saber que no había traicionado al hombre de la foto en el altar, y que, aunque tarde, el hijo que durmió anoche en mi sofá tampoco había perdido por completo el camino de regreso. La historia que acabas de escuchar no es solo una tragedia familiar, es una prueba de que hay enfrentamientos que no requieren gritos, solo que alguien tenga el carácter de mantenerse firme en medio del vendaval. La madre de esta historia no eligió vengarse rompiendo todo a su paso. Eligió la serenidad, eligió la ley, eligió su dignidad para responder a la ambición y a la mentira. En un lugar donde muchos creen que aguantar para evitar problemas es la forma de mantener la paz, ella demostró que la calma también es una forma de fuerza y que poner límites no es egoísmo, sino respeto por uno mismo. Alejandro, Camila y todos los que fueron testigos terminaron entendiendo una verdad costosa. Pedir perdón no limpia una falta. Es la manera de vivir después lo que determina el valor de una persona. Contamos esta historia no para avivar rencores, sino para recordar que la justicia no solo está en un dictamen judicial, sino en la actitud de quien defiende lo correcto aún estando en desventaja. Si alguna vez te dijeron que eres demasiado firme, si te culparon por no soltar lo que pertenece a tu dignidad, recuerda, la coherencia con lo correcto nunca ha sido un error. Y si crees que amar no significa permitir que otros pisen tus límites, comparte esta historia. Tal vez allá afuera haya una madre, un padre, o alguien que ya está cansado, pero que todavía quiere sostener la bondad en el corazón. Antes de que salgas de este video, quiero que te lleves una cosa. La bendición llega para quienes viven con rectitud. Saben poner límites cuando hace falta, saben perdonar, pero no permiten que los lastimen otra vez. Si esta historia resonó contigo, cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, un lugar donde cada relato es un recordatorio suave de que la justicia no es venganza, sino luz para las almas heridas que están aprendiendo a mantenerse firmes y en paz. Al final del video, te invitamos a ver otras 2 historias de personas que transformaron el dolor en fuerza y encontraron de nuevo su camino a la luz.